Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Lorena Varas, alumna de primer año de la carrera de Psicología de la Universidad UNIAC. El objetivo de este video es explicarle mi mapa conceptual de la asignatura de Fundamentos Estadísticos. La estadística se puede dividir en tres grandes áreas, que es la estadística descriptiva, la estadística inferencial y la estadística matemática. La última nosotros no la estudiamos. Respecto de la estadística descriptiva, podemos decir que son técnicas para recolectar, organizar, resumir, presentar y analizar datos numéricos. Y la estadística descriptiva es justamente la primera parte de mi mapa conceptual, donde nosotros partimos viendo algunos conceptos importantes como unidad de análisis, es decir, el ente o el ser individual que será estudiado en el proceso de investigación, lo que es población, que es el conjunto de todas las unidades de análisis, lo que es muestra, subgrupos dentro de la población, y también vimos nosotros la selección de muestras, que son los tipos de muestras. Y dentro de los tipos de muestra, nosotros vimos las muestras probabilísticas y las no probabilísticas, y en cada una cuáles son los tipos. Y también aquí vimos el procedimiento de selección en las muestras probabilísticas, que son estas que están acá. Esa es la primera etapa dentro de la estadística descriptiva. Así también nosotros analizamos conceptos de variables, que son las características de las unidades de análisis y que pueden tomar más de un valor. Y ahí vimos nosotros las cualitativas y las cuantitativas, y en cada una de ellas sus niveles de medición: nominal, ordinal, discreta y continua. Asimismo, nosotros analizamos lo que son los instrumentos de medición y vimos cuáles son las propiedades psicométricas de los instrumentos de medición, y vimos la confiabilidad, la validez y la objetividad, y así aquí aparecen también cada uno dentro de la confiabilidad, la validez, cuáles son sus diversos tipos. Asimismo, avanzando, vimos nosotros la recolección de datos, y en la recolección de datos dijimos que era necesario determinar cuál era la fuente donde sacaríamos los datos, dónde podíamos localizar esas fuentes y cuáles son los métodos de recolección. Asimismo, el paso siguiente es la organización de los datos, y así vimos nosotros que existen distintas formas de organizar los datos. La primera de ellas es la matriz de datos, para luego pasar a las tablas de frecuencia, donde vimos nosotros cuál es la frecuencia absoluta, la relativa, y asimismo en la absoluta simple acumulada y la relativa simple acumulada. Y vimos también cuáles eran las medidas usuales en la frecuencia relativa, las tasas, las razones y las proporciones. Vimos también las tablas de intervalo y vimos también otra forma de organizar los datos, que son los gráficos. Y vimos ahí cada uno los tipos de gráficos que existen. Asimismo, analizamos lo que son las medidas de posición y analizamos las medidas de tendencia central, las no centrales y las de dispersión o variabilidad. En las medidas de tendencia central analizamos la modo a modo, la mediana a la media, y en las no centrales las percentiles, los deciles, los cuartiles y los quintiles. Y por último, las medidas de dispersión o variabilidad analizamos el rango, el coeficiente de variabilidad, la variancia y la desviación estándar o típica. Asimismo, nosotros analizamos lo que es la estadística inferencial, y sin perjuicio que en la plataforma, en las instrucciones respecto al mapa conceptual, se estableció que solamente hiciéramos referencia a lo que es la estadística descriptiva, o sea, a cómo se hacía la recolección de datos. Pero yo también quise incorporar esta parte de lo que es la estadística inferencial, haciendo un pequeño resumen. Nosotros ahí analizamos probabilidades, el teorema del límite central, la desviación estándar o típica. Y asimismo analizamos que existían dos herramientas fundamentales en la estadística inferencial, que es el contraste de hipótesis y la estimación de parámetros. Y en esta parte de los contrastes de hipótesis vimos nosotros lo que es la hipótesis científica y la estadística. Aprendimos a plantear hipótesis estadísticas, estableciendo hipótesis nula y la hipótesis de trabajo. Vimos cuáles eran los test estadísticos, las pruebas de diferencia de media, las pruebas de asociación, y vimos cada una, la prueba de test-student, ANOVA, las pruebas paramétricas y no paramétricas. Y por último vimos cuáles eran las decisiones estadísticas y vimos algunos ejemplos de aplicación. Esto ha sido mi mapa conceptual de la asignatura de Fundamentos Estadísticos, y ha sido un resumen de todos los temas que nosotros analizamos durante la asignatura. Muchas gracias.